Bienvenidos y bienvenidas. Soy Mercedes Piaggio y junto al equipo docente los acompañaré en este módulo del doctorado. En esta unidad nos concentraremos en el consentimiento informado como una expresión del principio de autonomía y de dignidad de las personas que ya vieron en la unidad 1 y como una obligación jurídica reconocida en nuestra legislación. También introduciremos brevemente el concepto de buenas prácticas de investigación, pero estas las profundizaremos más en la unidad 3. Así veremos que el consentimiento informado es al mismo tiempo una regla ética, un deber legal y el fundamento de una buena práctica científica y profesional. Para comenzar, conviene dejar claro que el consentimiento informado, tanto en investigación científica como en las prácticas de la salud, no es un trámite burocrático ni una mera formalidad, sino es un imperativo moral. En ética hablamos de imperativo moral cuando existe un deber ineludible, en este caso el de respetar a la persona como un ser autónomo y digno. Por eso el consentimiento informado constituye una expresión práctica del respeto por la dignidad humana. Reconoce el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo, su salud, su participación en una investigación. No se trata solo de informar, sino de generar las condiciones para que esa decisión sea libre, comprendida y voluntaria. Y a esto nos referimos con imperativo moral. Además de ser un imperativo moral, el consentimiento informado funciona como un deber jurídico y también como un resguardo legal. En el campo de la medicina, por ejemplo, la ley 26.529 de Derechos del Paciente y sus modificatorias establece que toda actuación profesional en el ámbito sanitario requiere, con carácter general, el consentimiento informado del paciente, de la persona. O sea, acá marca un deber y que ningún profesional que haya obrado conforme a estas disposiciones está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa, es decir, marca un resguardo. Esta exigencia protege los derechos de las personas, de los pacientes, al garantizar un proceso de información y decisión, y al mismo tiempo brinda al profesional una cobertura legal cuando actúa de acuerdo con la normativa. Por eso, documentar correctamente el consentimiento resulta esencial. En el campo de la investigación, vamos a considerar una normativa particular que trabajaremos posteriormente y será nuestro referente principal en la materia, en la cual es la resolución ADMAT 1480 del 2011, que establece la guía para investigaciones con seres humanos, hoy llamada guía para investigaciones en salud, así como el Código Civil. Volveremos luego al marco jurídico. Por último, es importante recordar de dónde surge la obligación del consentimiento informado. Luego de los juicios por los experimentos médicos nazis, se proclama el Código de Nuremberg en 1947, el cual es un decálogo que se aplica a la investigación en humanos. Y en el primer principio establece que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. La persona debe tener capacidad legal para consentir, poder ejercer plena libertad de elección, sin coacción ni engaño, y recibir información suficiente sobre la naturaleza, la duración, los riesgos del experimento. Este principio surgió como respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y marcó un cambio de paradigma. La investigación y la práctica médica no pueden avanzar a costa de la dignidad humana. Las leyes y las guías actuales, como la ley 26.529 y las normas de buenas prácticas, recogen este legado y lo transforman en obligaciones concretas. En esta diapositiva quiero detenerme en tres requisitos fundamentales del consentimiento informado. Y digo desde ya algo importante. Aquí lo presentamos como requisitos, pero en realidad son condiciones que deben estar presentes en todo proceso de consentimiento. El primero es la comprensión. No alcanza con dar información, esa información tiene que poder ser entendida. Esto supone explicarla de una manera clara, accesible, adecuada para quien la recibe, para que la persona realmente comprenda qué implica participar, qué se le va a pedir, cuáles son los posibles riesgos, qué beneficios podría haber, qué otras alternativas existen. El segundo requisito es la voluntariedad. La decisión tiene que ser libre, es decir, no debe haber coerción, presión,
ningún tipo de influencia indebida. La persona tiene que poder decir que sí, que no, incluso retirarse después de que la investigación haya iniciado, sin sentirse condicionada ni amenazada, e incluso sin tener que dar ninguna explicación. El tercer requisito es la información completa. Y acá completa no significa infinita, no significa excesiva, sino suficiente y relevante. Se trata de brindar aquella información que una persona necesita para poder decidir de manera genuinamente informada. Por eso, el punto de fondo es que el consentimiento no debe pensarse desde la comodidad o desde la perspectiva del investigador, sino desde la mirada del sujeto de investigación, del participante. Es esa, en definitiva, la condición para que el consentimiento informado sea una verdadera expresión de respeto por la autonomía. Ahora vamos a adentrarnos en la estructura del formulario de consentimiento informado. Y lo primero que quisiera subrayar es que un buen formulario no reemplaza la conversación con el participante, pero sí la organiza y la orienta. Por eso el formulario debe pensarse como una guía del proceso verbal del consentimiento y no simplemente como un papel que se firma al final. En cuanto al lenguaje, hay tres exigencias básicas. En primer lugar, debe ser claro, preciso y concreto. Esto significa evitar tecnicismos innecesarios, ambigüedades o expresiones que puedan prestarse a confusión. En segundo lugar, debe estar adecuado a la comprensión de quien va a recibir la información. No se redacta para otros investigadores ni para un comité, sino para el potencial participante. Y en tercer lugar, el formulario debe construirse visualizando a la persona concreta, es decir, teniendo en cuenta su contexto, su nivel educativo, su situación cultural, sus posibilidades reales de comprensión. En términos generales, el formulario suele tener dos grandes componentes. Por un lado, la hoja de información, es donde se presenta toda la información relevante sobre el estudio, los objetivos, los procedimientos, los riesgos, los beneficios y también los derechos de la persona invitada a participar. Por otro lado, la hoja de firmas, que documenta la declaración de voluntariedad o de voluntad del participante y deja constancia formal del proceso. Habitualmente se firman dos copias originales, una para el participante y otra para el investigador. En nuestro caso, en el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Bromatología, también figura la firma de la presidencia del comité y esto tiene un valor institucional importante porque deja constancia de que ese modelo de formulario fue efectivamente evaluado y aprobado por el SEI. Veamos más en detalle qué información comprende el consentimiento informado. Una de las primeras cuestiones que la hoja de información tiene que dejar en claro es a qué se está invitando a la persona a participar y por qué. Lo primero que debe comprender el potencial participante es que se lo está invitando a participar en una investigación científica. Esto parece obvio, pero éticamente es central. La persona debe saber que no se lo está convocando simplemente a recibir una práctica asistencial habitual, sino a formar parte de un estudio que busca generar conocimiento. Su participación puede ser valiosa para la ciencia, pero además supone procedimientos específicos definidos por un protocolo que deben ser explicados de manera clara. Junto con esto, la hoja de información debe expresar con total claridad el carácter voluntario de la participación. La voluntariedad no es un detalle secundario, sino es un principio fundamental del consentimiento informado. Esto significa que la persona puede rehusarse a participar, puede retirarse en cualquier momento y esa decisión no debe traerle consecuencias negativas. Cuando la investigación se desarrolla en un contexto asistencial, en un hospital, en una clínica, también debe quedar claro que negarse a participar no implica perder la atención o los beneficios a los que ya tiene derecho. Y aquí aparece una distinción muy importante que muchas veces
necesita ser explicada la diferencia entre investigación y una atención médica habitual. En la atención sanitaria, el objetivo principal es el beneficio individual de la persona, del paciente, y se trabaja en general con prácticas ya probadas y aceptadas. En cambio, en una investigación, el objetivo principal es generar conocimiento científicamente válido y por eso puede incluir procedimientos adicionales, comparaciones entre grupos o intervenciones que responden a un protocolo específico. Pensemos, por ejemplo, en una persona adulta invitada a un estudio para evaluar el efecto de un alimento funcional sobre ciertos indicadores nutricionales. Si en ese estudio se le va a solicitar registros de ingestas, mediciones antropométricas y eventualmente alguna extracción de sangre, es fundamental que comprenda que no está ingresando a una consulta habitual, sino a una investigación. En otras palabras, una buena hoja de información no solo informa, también ubica a la persona en el verdadero marco de su participación. La hoja de información no puede quedarse en formulaciones generales. Debe poder permitir que la persona entienda, de la manera lo más clara posible, en qué consiste el estudio. Por eso, uno de los primeros elementos que debe aparecer es el título de la investigación. Idealmente, este título debe estar expresado en un lenguaje comprensible para el participante. A veces el nombre técnico del proyecto existe y de hecho uno lo pone en la hoja de información, pero hace falta traducirlo a una formulación más clara. Luego debe explicarse el objetivo del estudio, qué se busca investigar y por qué. No se trata de abrumar con teoría, sino de poder decir en términos simples cuál es la finalidad del trabajo. Pensemos, por ejemplo, en un estudio cuyo título técnico sea Evaluación del efecto de leche fermentada adicionada con Lactic-Acid Bacillus rhamnosus (GG) sobre la microbiota intestinal en adultos bajo tratamiento con antibiótico de amplio espectro. Este título puede parecer correcto desde el punto de vista científico, de hecho lo es, pero no necesariamente resulta claro para una persona invitada a participar. En la hoja de información debería poder traducirse a un lenguaje más accesible. Por ejemplo, queremos saber si tomar un probiótico o una leche fermentada adicionada de un probiótico junto con el antibiótico ayuda a reducir el efecto negativo sobre las bacterias beneficiosas del intestino durante el tratamiento antibiótico. Si además el estudio evalúa síntomas digestivos, podría añadirse, y esto contribuye a disminuir molestias como diarrea, hinchazón o malestar intestinal. También debe describirse el diseño del estudio, especialmente cuando ese estudio puede influir en la experiencia del participante. Si hubiera asignación al azar, doble ciego o placebo, estos términos deben explicarse de una manera accesible. Por ejemplo, en este caso, la persona debería saber que será asignada por azar a uno de los grupos de intervención o tratamiento, que existe la posibilidad de recibir una bebida similar, pero sin el probiótico, es decir, sin el componente que se desea evaluar. Eh, Después vienen los procedimientos, es decir, aquello que efectivamente se le va a pedir a la persona que haga o que se le va a realizar. En investigaciones en alimentación y nutrición humana, esto puede incluir consumo pautado de un alimento, registros de ingesta, como ya dijimos, cuestionarios sobre hábitos alimentarios, entrevistas, mediciones antropométricas como peso, talla, circunferencia de cintura o composición corporal. Y en algunos casos, extracciones de sangre u otras muestras biológicas. Todo esto debe quedar explicitado porque no es ético invitar a alguien a participar sin que sepa concretamente qué implicará su participación. Por último, también hay que informar la duración del estudio, cuánto tiempo durará la participación, cuántas visitas habrá, con qué frecuencia y cuánto tiempo aproximado demandará cada instancia. Esto parece un detalle operativo, pero en realidad forma parte de la información relevante para decidir.
En definitiva, esta parte de la hoja de información busca responder preguntas básicas pero fundamentales. ¿Qué me van a pedir? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué finalidad? ¿Y a través de qué procedimientos? Y acá aparece otra cuestión de gran relevancia que deben conectarla con los principios que estudiamos en la unidad 1, el de beneficencia y el de no maleficencia, que implica informar sobre cuáles son los beneficios de participar y también cuáles son los riesgos. Pero antes de explicar esto, quiero señalar algo muy importante, sobre todo para muchas de las investigaciones que se hacen en nutrición o en el desarrollo de alimentos. Cuando hablamos de riesgos en investigación, no nos referimos solamente a riesgos físicos. También existen molestias, incomodidades y riesgos psicológicos, sociales o vinculados con la privacidad, que muchas veces se minimizan, sobre todo cuando se utilizan técnicas que parecen sencillas, como encuestas, cuestionarios o entrevistas. En investigaciones en este campo, por ejemplo, suelen pensarse que un cuestionario no implica mayores problemas. Sin embargo, esto no es siempre así. Un cuestionario sobre imagen corporal, sobre cuestiones que tienen que ver con conducta alimentaria, eh, episodios de atracón, compensaciones, uso de laxantes, restricción alimentaria, miedo al sobrepeso o experiencias de hambre, privación alimentaria, pueden resultar muy movilizantes, generar un malestar emocional, culpa, vergüenza, angustia e incluso reactivar experiencias dolorosas, estigmatizantes, cuestiones que tienen que ver con experiencias personales. Y todo esto muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de diseñar o pensar cuáles podrían ser los riesgos de un cuestionario. Lo mismo puede ocurrir en estudios sobre desnutrición, inseguridad alimentaria o prácticas de alimentación en contextos de vulnerabilidad. Preguntas, por ejemplo, si en un hogar se saltean comidas por falta de recursos, si una madre deja de comer para priorizar a sus hijos, o si una persona adolescente realiza conductas de control de peso, no es éticamente neutro. Aunque no haya una extracción de sangre ni una intervención farmacológica, puede haber exposición emocional, sensación de juicio, afectación de la intimidad o temor a ser etiquetado. Por eso, en la hoja de información deben describirse no solamente los riesgos más evidentes, sino también estas molestias previsibles. Y además debe explicarse cómo se van a minimizar estos riesgos. Por ejemplo, usando instrumentos pertinentes y no invasivos más de lo necesario, en el caso de algunos riesgos que tengan que ver con lo físico, formulando las preguntas con un lenguaje muy cuidadoso, garantizando la confidencialidad, permitiendo que la persona omita preguntas que no desea responder, interrumpa la entrevista si se siente incómoda, previendo cuando corresponda circuitos de contención o derivación profesional. En cuanto a los beneficios, también es importante ser rigurosos. Deben describirse con claridad los beneficios previsibles, eh, pero sin exagerarlos. Puede haber beneficios directos en algunos estudios, por ejemplo, cuando la persona recibe un seguimiento nutricional, una evaluación alimentaria o controles que de otro modo no tendría. Pero muchas veces no habrá un beneficio individual directo y eso debe decirse expresamente. Además, puede haber beneficios para la sociedad o para el conocimiento científico. Por ejemplo, un estudio sobre la aceptabilidad y el efecto de un alimento funcional, como ya vimos, o una investigación sobre conductas alimentarias en población adolescente, puede no beneficiar de manera inmediata a quien participa, pero sí contribuir a diseñar mejores intervenciones, políticas o estrategias de prevención a futuro. Y para que relacionemos esto con lo que vimos en la unidad 1, esto
como dije anteriormente, nos remite a uno de los principios fundamentales de la bioética, ¿no? Esta relación riesgo-beneficio, que en la práctica es la instrumentalización de estos principios de beneficencia y no maleficencia. Eh, Toda investigación debe procurar que los riesgos sean razonables y estén justificados en relación con los beneficios esperables, tanto para la persona participante como para la sociedad y el conocimiento científico. Esto implica además que los riesgos deben poder reducirse al mínimo y que si resultan desproporcionados o superan los beneficios previsibles, la investigación debe reformularse o directamente no realizarse. Pero hay algo más que también debe quedar claro. Ningún beneficio, por valioso que parezca, puede obtenerse a costa de vulnerar la dignidad humana. Ese es, en definitiva, el límite ético fundamental que tenemos que tener en cuenta. Siguiendo con el contenido de la hoja de información, otra información, valga la redundancia, que debemos dejar en claro es quién o quiénes están detrás del estudio y cuáles son los derechos de la persona que participa. Esto es importante porque el consentimiento informado no solo exige explicar qué se va a hacer, sino también transparentar quién impulsa la investigación, quién la conduce y a qué instancias puede recurrir el participante si necesita hacer una consulta o plantear una duda o incluso formular una queja. En primer lugar, debe indicarse la fuente de financiamiento, es decir, quién financia la investigación, la universidad, un organismo público, una empresa o cualquier otra institución. Esto no es un dato accesorio, tiene relevancia ética porque aporta transparencia y permite identificar posibles conflictos de interés. No es lo mismo un estudio financiado íntegramente por una institución académica que uno financiado por una empresa interesada en desarrollar o posicionar un producto. Volvamos a la investigación sobre el posible efecto del alimento funcional en una población determinada. Si ese estudio está financiado por una empresa que produce ese alimento, esa información debe ser conocida por el participante. No necesariamente invalida la investigación desde ya, pero sí debe quedar explicitada con claridad. En segundo lugar, deben figurar los datos del investigador principal o del equipo responsable. El nombre, teléfono, el correo electrónico e institución de pertenencia. Esto garantiza que la persona sepa con quién comunicarse si tiene preguntas antes, durante o después de su participación. Y en investigaciones con intervención o con procedimientos que podrían requerir asistencia, también debe brindarse un contacto accesible para situaciones de urgencia. Además, la hoja de información debe incluir los datos del Comité de Ética en Investigación que aprobó el estudio. Esto tiene un valor muy importante porque muestra que la investigación no depende solo de la voluntad del investigador, sino que fue evaluada por una instancia independiente. Y también le indica al participante que existe un espacio al cual puede llegar a recurrir si considera que sus derechos no están siendo respetados. Junto con esa identificación de responsables, la hoja de información debe explicar los derechos del participante. Entre ellos, el derecho a rehusarse de participar sin consecuencias, el derecho a retirarse cuando lo desee, el derecho a que la participación sea gratuita, a recibir la atención adecuada si el estudio así lo requiere, a recibir compensaciones por gastos cuando corresponda, por ejemplo, gastos de traslado o el tiempo invertido. Esto también puede pensarse en un ejemplo concreto. Si una persona participa en un estudio sobre el consumo de un alimento funcional, el que ya dijimos, y debe concurrir varias veces para controles antropométricos, encuestas alimentarias o tomas de muestras, tiene que saber desde el inicio que puede retirarse si cambia de opinión, que no debe pagar por participar y que si el estudio le genera gastos de movilidad o demanda de tiempo adicional, esos aspectos deben estar contemplados e informados y compensados.
En definitiva, esta parte de la hoja de información cumple una función ética muy clara. No solo se informa, sino que se protege. Hace visible que la participación de investigadores no coloca a la persona en una situación de indefensión, sino en un marco donde existen responsables que son identificables, instancias de control y derechos que deben ser respetados. Vamos a detenernos un poquito en algunos derechos adicionales que adquieren especial relevancia en el contexto de la investigación. El primero es el derecho a la compensación por daños. Participar en una investigación no puede implicar que la persona quede desprotegida frente a un perjuicio derivado del estudio. Si se produce un daño vinculado a la investigación, ese daño debe ser atendido y, cuando corresponda, compensado. Esto es especialmente visible en estudios patrocinados, donde suelen existir pólizas o mecanismos específicos de cobertura. Pero el punto ético de fondo es más amplio. Nadie debe cargar en soledad con las consecuencias negativas de haber contribuido a la producción de conocimiento. También aparece con mucha fuerza el derecho a la confidencialidad. En investigación no solo importa qué datos se recaban, sino cómo se protegen, quién puede acceder a ellos y con qué límites. Esto es muy importante en estudios que trabajen con información sensible y por eso debe quedar claro de qué manera esa información será resguardada. Vinculado con esto, la persona también tiene derechos sobre sus datos. No se trata solamente de prometer reserva, sino de reconocer que esos datos no quedan librados a la voluntad del investigador. La persona tiene derecho a saber qué información se recoge, para qué se utiliza, cómo se almacena y cuáles son las posibilidades de acceso, de rectificación o supresión dentro del marco normativo correspondiente. Otro derecho importante es el derecho a la información. Esto significa que el participante no solo debe ser informado al inicio, sino también durante el desarrollo del estudio. Si aparece información nueva que pueda afectar su decisión de continuar, esa información debe comunicarse. Y además, existe un interés legítimo en conocer los resultados de la investigación, al menos en términos generales. Pensemos, por ejemplo, en un estudio sobre conductas alimentarias en adolescentes o en la investigación que ya nombramos sobre el efecto del alimento funcional. Si durante el estudio surge un hallazgo clínicamente relevante o si los resultados muestran un efecto beneficioso o una limitación importante de la investigación o de la intervención, ese dato no debería quedar completamente ajeno a quienes participaron. En algunos estudios, además puede plantearse el acceso a beneficios post-estudio. Esto aparece sobre todo en investigaciones con intervenciones, cuando aquello que se evaluó mostró un resultado favorable. En esos casos corresponde preguntarse si ese beneficio estará disponible después, de qué manera y para quiénes. Aunque este punto suele pensarse más en ensayos clínicos, la lógica ética que lo sostiene también puede invitar a reflexionar en nuestro campo sobre la continuidad de ciertas intervenciones nutricionales o del acompañamiento ofrecido durante la investigación. En definitiva, esta diapositiva nos recuerda algo importante y central, que los derechos del participante no se agotan en aceptar o en rechazar la invitación inicial, acompañan todo el proceso de investigación y deben ser respetados en todo momento. Por eso decimos que son derechos irrenunciables, no son concesiones del investigador, sino exigencias éticas que delimitan de manera muy concreta qué significa investigar respetando la dignidad humana. Si hasta el momento pusimos el foco en los derechos del participante, ahora corresponde mirar la otra cara de este vínculo, los compromisos del investigador. Porque el respeto por la autonomía, la dignidad y los derechos de las personas no se garantiza solo con un buen formulario, sino también con una conducta ética concreta por parte de quien investiga. En primer lugar, el investigador tiene el deber de contestar preguntas.
Esto parece básico, pero es central. El proceso de consentimiento informado exige disponibilidad real para escuchar, aclarar dudas y explicar tantas veces como sea necesario. No alcanza con entregar un formulario, un documento y esperar una firma. En segundo lugar, el investigador debe asegurar la comprensión. Y esto es especialmente importante en nuestro campo, donde muchas veces se trabaja con conceptos técnicos vinculados con alimentos funcionales, como dijimos anteriormente, con composición corporal, con marcadores bioquímicos, con hábitos alimentarios. Por ejemplo, si una persona participa en un estudio en el cual se le evaluará su perfil metabólico, su saciedad, su composición corporal. El investigador no puede dar por supuesto que estos términos fueron entendidos, tiene que verificarlo. También existe el compromiso de comunicar información de seguridad, es decir, si durante el estudio aparece una nueva información que pueda afectar la salud del participante o modificar su decisión, como ya dijimos, esa información debe comunicarse oportunamente. Pensemos, por ejemplo, en una intervención alimentaria en la cual comienzan a aparecer molestias digestivas, intolerancias no previstas o algún hallazgo clínico relevante en los controles. Ese dato no puede omitirse porque podría cambiar la evaluación de la persona digamos, en relación a su permanencia en el estudio. Otro compromiso importante y generalmente no tenido en cuenta es el de comunicar los resultados. Los participantes no son meros proveedores de datos, tienen derecho a conocer, al menos de manera general, los hallazgos del estudio en el que colaboraron. Hacer una comunicación final sobre los resultados también forma parte del respeto por quienes hicieron posible esa investigación y cumple con un principio ético kantiano fundamental. Los seres humanos no son meros medios para conseguir algo, sino son fines en sí mismos. Finalmente, existen requisitos especiales para muestras biológicas. Cuando un estudio incluye obtención de sangre, saliva, materia fecal u otra muestra, esto debe estar claramente informado. Y si además se prevé el almacenamiento, análisis futuros o usos distintos de los estrictamente vinculados con el objetivo principal del estudio, esto requiere un consentimiento específico y claramente diferenciado. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio sobre diabetes, tomamos una muestra de sangre solo para medir glucosa dentro del objetivo actual del estudio. Ese uso queda comprendido en el consentimiento principal, siempre que esté claramente explicado. Pero si además esa muestra se va a guardar para futuras determinaciones no previstas inicialmente, ya no estamos frente al mismo acto. Ahí aparece un uso secundario de la muestra que debe estar explícitamente informado y autorizado. En la práctica, esto suele documentarse mediante una sección específica o un consentimiento adicional separado para que el participante pueda, por ejemplo, aceptar una cosa y rechazar la otra. Desde el punto de vista ético, estas situaciones no deben confundirse. Profundicemos los requerimientos éticos relacionados con las muestras biológicas. Cuando en una investigación, como ya dijimos, se obtiene una muestra biológica, no alcanza con decir simplemente que se tomará sangre, saliva o materia fecal. También debe explicarse para qué se usará esa muestra, qué ocurrirá con ella al finalizar el estudio y si se prevé o no su conservación para futuros usos. Eso está expresamente contemplado en la resolución 1480 del 2011, que ya nombramos, que exige informar los posibles usos directos o secundarios de las muestras, su destino final y si fueran almacenadas, los usos futuros, el tiempo y las condiciones de almacenamiento. Para decirlo de una manera simple, no es lo mismo tomar una muestra para un análisis previsto en un estudio actual, como ya dijimos, que conservar esa misma muestra para investigaciones posteriores.
En el primer caso hablamos de un uso directo de la muestra. En el segundo ya estamos frente a un uso secundario o a un almacenamiento para usos futuros. Y esto debe informarse de manera expresa para que la persona pueda decidir si acepta una de las acciones o una de las actividades para las cuales está prevista y no la otra o acepta las dos. Desde el punto de vista legal, también hay que recordar que la extracción de sangre es un procedimiento invasivo. Por eso, la ley 26.529 y sus modificatorias exige el consentimiento informado y prevé que en procedimientos invasivos ese consentimiento sea escrito. A esto se suma otra dimensión, la protección de datos. Cuando la muestra puede vincularse con una persona identificable o cuando de ella derivan datos de salud, estamos trabajando con datos sensibles. Y ahí entra en juego la ley 26.326 que exige consentimiento libre, expreso e informado para el tratamiento de datos personales y que protege especialmente la información vinculada con la salud como datos sensibles. Por eso no solo importa qué análisis se va a hacer, sino también quién tendrá acceso a los resultados, cómo se resguardará la confidencialidad y bajo qué condiciones esos datos podrían ser conservados, rectificados o suprimidos. Finalmente, y siempre pensando en términos éticos, debemos introducir una idea importante sobre la no comercialización. El Código Civil y Comercial, en su artículo 17, que ya desarrollaremos un poquito más, establece que el cuerpo humano y sus partes no tienen valor comercial. En esta misma línea, la resolución 1480 exige informar que las muestras biológicas y los datos derivados de ellas no serán comercializados. Esto significa que las muestras no pueden ser tratadas como mercancía ni como objeto de compra y venta, aun cuando puedan tener valor científico. En definitiva, cuando hablamos de muestras biológicas no estamos hablando solo de un procedimiento técnico, estamos hablando de información corporal y personal especialmente sensible. Por eso, éticamente, también normativamente, debe quedar claro qué se analizará ahora, que podría analizarse después, cuánto tiempo se conservará la muestra, quién decidirá sobre esos estudios y bajo qué resguardos. Solo de este modo el consentimiento para muestras biológicas puede considerarse realmente válido. Después de haber revisado la información que debe contener el consentimiento informado, ahora podemos detenernos en una pregunta más de fondo. ¿Por qué el consentimiento informado es tan importante en investigación? Y la respuesta tiene que ver en gran medida con la lógica misma del vínculo que se establece entre quien investiga y quien participa. Ese vínculo no es simétrico, hay una desigualdad estructural entre ambas partes. De un lado se encuentra el investigador o el profesional de la salud, que posee un conocimiento especializado, maneja un lenguaje técnico, conoce el protocolo y además suele tener autoridad institucional. Del otro lado está el participante o sujeto de investigación que no domina necesariamente ese lenguaje, depende de la información que se le brinda y muchas veces se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por su estado de salud o por su contexto social o simplemente por la propia situación de estar siendo evaluado por un investigador. Esta desigualdad no significa abuso necesariamente, pero sí significa que existe una simetría de poder. Y justamente por eso el consentimiento informado no puede pensarse como una mera formalidad administrativa. Su función ética es equilibrar, al menos en parte, esta relación desigual, generando condiciones para que la persona pueda decidir de manera libre y desde ya que informada. A esto se suma algo propio de la investigación. A diferencia de una atención médica habitual, en donde el objetivo principal es beneficiar a la persona, al paciente en particular, en investigación el objetivo principal es generar conocimiento, como ya vimos, y eso tiene consecuencias éticas. En investigación los resultados son inciertos por definición.
Pueden existir procedimientos experimentales, puede haber asignación aleatoria a distintos grupos experimentales e incluso puede ocurrir que el participante no reciba aquello que cree que es más beneficioso desde su propia perspectiva. Pensemos en el ejemplo del estudio sobre el alimento funcional adicionado con un probiótico para evaluar su efecto sobre la microbiota intestinal. La persona puede creer que participa porque ese producto le va a beneficiar directamente cuando consuma los antibióticos, pero desde el punto de vista del estudio, lo que se busca ante todo es producir evidencia válida. Incluso podría ser asignada al azar al grupo control y por lo tanto no reciba un beneficio directo de ese alimento funcional. Si esto no se explica bien, aparece un malentendido ético muy relevante. La persona cree que está ingresando a una propuesta asistencial personalizada que lo beneficia, cuando en realidad está participando en una investigación con reglas y finalidades propias. Lo mismo puede pensarse en estudios sobre conductas alimentarias, desnutrición o inseguridad alimentaria. Allí también hay una relación desigual. El investigador sabe qué busca, conoce la lógica del estudio y maneja categorías técnicas, mientras que la persona participante puede sentirse expuesta, evaluada o incluso intimidada. Por eso, la implicación ética es muy clara. La asimetría de poder y las características especiales de la investigación hacen que el consentimiento informado sea todavía más necesario. Y también tenemos que tener en cuenta qué cosas no debemos confundir con consentimiento informado. En primer lugar, el consentimiento informado no es solo un documento, eso ya lo dijimos. No se reduce a un papel que se entrega y se firma. La firma tiene valor desde ya, pero lo que realmente importa es el proceso de comunicación, de explicación, de preguntas y de decisión que la precede. El documento deja constancia de que ese proceso ocurrió, pero no lo reemplaza. En segundo lugar, el consentimiento informado no es una liberación de responsabilidad. Que una persona firme no significa que el investigador, la institución o el patrocinador queden eximidos de sus deberes éticos y legales. La responsabilidad por la calidad científica del estudio, por la protección del participante, por el resguardo de sus derechos, de sus datos, sigue estando del lado de quienes investigan. Y en tercer lugar, el consentimiento informado no es un acto específico y aislado, cerrado en un único momento. No empieza y termina con una firma inicial. Es un proceso continuo que puede requerir nuevas aclaraciones, nuevas verificaciones de comprensión o incluso nueva información si durante el estudio aparecen cambios relevantes o hallazgos que puedan afectar la decisión de la persona a seguir participando, como ya vimos. Por eso la idea central de esta diapositiva es esta: el consentimiento informado debe entenderse como un proceso dinámico y continuo de comunicación bidireccional entre el investigador y el participante. Un proceso que incluye información, comprensión, decisión voluntaria y documentación, y que acompaña a la investigación durante todo su desarrollo. Habiendo visto toda la información que requiere el consentimiento informado, ahora podemos llegar a una definición del mismo como un proceso. Y este proceso involucra a distintos actores. En relación con ellos debemos preguntarnos quién conduce el consentimiento informado, quién aprueba el modelo y qué instancias de revisión pueden intervenir. En primer lugar, el proceso lo conduce el equipo de investigación, pero la responsabilidad última recae en el investigador principal. En los estudios clínicos farmacológicos, la normativa ANMAT es muy clara al respecto. El investigador principal puede delegar algunas funciones en colaboradores o en subinvestigadores calificados, pero no puede delegar su responsabilidad. En segundo lugar, el modelo de consentimiento debe ser evaluado y aprobado por un comité de ética en investigación acreditado, independiente del investigador y del patrocinador, antes del inicio del estudio.
La resolución 1480 establece justamente que todo proyecto de investigación en salud humana debe someterse a evaluación, guía y aprobación por un comité de ética, cuyo objetivo primario es proteger la dignidad, los derechos y la seguridad y el bienestar de los participantes. A partir de ahí pueden intervenir otras instancias según el tipo de estudio y jurisdicción. Si se trata de un estudio de farmacología clínica con fines registrables, eh, entra en la órbita ADMAT, hoy regulada por la disposición 7516 del 25. Si la investigación involucra utilización de órganos, tejidos o células para implante en seres humanos, puede intervenir el INCUCAI, por ejemplo. Es decir, no todos los estudios requieren exactamente los mismos niveles de aprobación, pero sí es importante tener en cuenta que el consentimiento informado se inserta en una estructura institucional de control y no depende solo del criterio individual del investigador. En cuanto al apartado de protección de datos, tenemos que tener en cuenta que todo tratamiento de datos personales y especialmente datos sensibles en salud deben ajustarse a la ley 25.326. Esa ley protege la intimidad, define a la información en salud como dato sensible y reconoce el derecho de rectificación, actualización o supresión de los datos. El organismo técnico encargado de proteger la privacidad de los ciudadanos y controlar el tratamiento de datos personales en bases de datos públicas y privadas es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que funciona bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad nacional de aplicación de esta ley, de la 25326 de protección de datos personales. En cuanto a los niveles de aprobación del consentimiento informado, podemos ver que se pueden presentar distintas instancias que pueden intervenir según el tipo de estudio y la jurisdicción. En primer lugar, toda investigación con seres humanos debe ser evaluada por un comité de ética en investigación competente, generalmente de naturaleza local o con una jurisdicción local, quiero decir. Pero en algunos casos podemos eh, hablar de estudios que tengan que ser evaluados por comités centrales o comités más de tipo nacionales. Bueno, y como ya dijimos, hay otras instituciones que dependiendo del tipo de estudio también podrían actuar como ANMAT cuando se trata de estudios de farmacología clínica alcanzados por una normativa particular, es decir, en aquellos casos que esos estudios sean de farmacología clínica con fines registrables. Y ahora conviene mirar otra dimensión de este proceso y es su temporalidad, porque el consentimiento informado no sucede de una sola vez, sino que se despliega en distintas etapas a lo largo de la investigación. La primera etapa es la de reclutamiento, el momento en el que se reclutan los sujetos de investigación. En ese momento, la persona recibe la invitación a participar y accede a la información inicial sobre el estudio. Y aquí hay algo clave, el consentimiento debe obtenerse antes de cualquier procedimiento específico del estudio. La lógica es que la persona debe poder decidir si quiere o no ingresar al estudio antes de quedar involucrada en él. La segunda etapa transcurre durante el estudio y esto es muy importante porque una vez firmada la hoja inicial, el consentimiento no se congela y puede ser necesario, como ya dijimos, actualizar información, responder nuevas preguntas, aclarar cambios en el protocolo o incluso obtener un nuevo consentimiento si aparecen circunstancias relevantes. La resolución 1480 prevé justamente que los cambios con impacto sobre los participantes deben ser aprobados nuevamente por el Comité de Ética en Investigación. Y la tercera etapa sería la finalización, ¿no? El proceso culmina, como ya dijimos, cuando la persona puede acceder, al menos en términos generales, a los resultados del estudio. Y esto forma también parte del respeto por el participante.
Por eso la pregunta final de la diapositiva es, ¿eso es todo? Bueno, se responde con un no. El consentimiento informado es un proceso dinámico y puede requerir actualizaciones a lo largo de toda la investigación. No termina con la firma inicial porque la obligación ética de informar y respetar la autonomía del participante continúa mientras la investigación siga teniendo efectos sobre él. Quisiera profundizar un poquito en la actualización de la información del consentimiento informado durante el estudio. ¿Qué implica esto en la práctica? Implica justamente que la información debe actualizarse cada vez que durante un estudio aparece algo nuevo que podría cambiar la decisión de la persona a seguir participando. No se trata de volver a empezar todo de cero ante cualquier detalle menor. Se trata de identificar aquella información nueva que sea realmente relevante para la autonomía del participante. Por ejemplo, si en un estudio sobre una intervención nutricional comienzan a observarse molestias digestivas, por ejemplo, que no estaban previstas al inicio, esa información debe comunicarse. Lo mismo si se decide agregar un nuevo procedimiento, una extracción de muestras biológicas adicionales, una medición no prevista, eh, todas estas cuestiones que no formaban parte del plan original. También puede ocurrir que aparezcan nuevos datos de seguridad. Pensemos, por ejemplo, en una intervención en la que comienzan a ocurrir cambios o alteraciones en el sueño, por ejemplo. Entonces, estos datos son relevantes para las personas y podrían llegar a cambiar la decisión de participar. En general, estas objeciones se realizan mediante nuevas hojas de información que idealmente contienen sobre todo aquello que cambió para no volver innecesariamente sobre aspectos ya explicados y no generar más confusión que claridad. Y como regla, esas nuevas versiones deben ser evaluadas y aprobadas antes de utilizarse. Ahora bien, existen algunas excepciones cuando lo que surge compromete de manera inmediata la seguridad del participante. En estos casos, la obligación ética principal es proteger a la persona. Por eso, si aparece un dato urgente de seguridad, la información debe comunicarse de inmediato, aun cuando la aprobación formal de la nueva hoja todavía esté en trámite. Esto muestra, una vez más, que el consentimiento informado es un proceso vivo. No consiste solamente en informar al comienzo, sino en sostener una comunicación responsable durante todo el estudio, especialmente cuando aparecen nuevos efectos adversos, cambios en los procedimientos o una nueva evidencia sobre seguridad. Después de todo lo que venimos trabajando, podemos reunir los elementos fundamentales que hacen que un consentimiento informado sea ética y legalmente válido. No se trata de piezas aisladas ni de un simple checklist administrativo. Son condiciones que deben estar presentes de una manera articulada para que la decisión de participar sea realmente autónoma. El primero de estos elementos es la competencia, es decir, la capacidad del potencial participante o de su representante legal, cuanto corresponda, para tomar decisiones. Esto obliga a considerar si la persona puede comprender, valorar la información y decidir. Y en investigación, esto no siempre puede darse por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en estudios con niños, con personas con deterioro cognitivo o con participantes que atraviesan situaciones de gran vulnerabilidad física, psíquica o social. El segundo elemento es la información. La persona debe recibir información clara, suficiente y adecuada. No solo al comienzo, sino también durante el desarrollo de la investigación, cuando surjan cambios relevantes, como ya vimos. Pero además de recibir esta información, la persona debe poder comprenderla. Y este es un punto central. El consentimiento no es válido si la información fue brindada pero no fue realmente entendida. Por eso, el investigador debe verificar la comprensión, especialmente cuando el estudio incluye conceptos técnicos. También tiene que haber tiempo suficiente para pensar, para preguntar, consultar con otras personas si lo desea y decidir sin apuro.
Una decisión tomada bajo presión o sin oportunidad real de reflexión debilita seriamente la validez ética del consentimiento. A esto se suma la voluntariedad, que implica ausencia de coerción, presión o influencia indebida. La persona debe poder aceptar, rechazar o retirarse sin temor a consecuencias negativas. Y este punto es especialmente sensible cuando el participante puede sentirse condicionado por la autoridad del profesional o del investigador, por su dependencia respecto de la institución o por una situación de necesidad. Siempre pienso en investigaciones, por ejemplo, llevadas a cabo en el ámbito académico, sobre los propios alumnos que están en un proceso de aprobación de una materia. Mm, Esta, eh, o sea, tenemos que pensar, ¿está realmente en condiciones ese alumno de decir que no? Internamente digo, sienten que pueden rechazar el estudio si el docente luego los va a evaluar. Bueno, son cuestiones que debemos pensar en una investigación de este tipo, en las investigaciones que nosotros estamos llevando a cabo. Lo mismo, bueno, en el campo asistencial. Otro elemento es el balance. La persona hace en algún nivel una valoración entre los riesgos y los beneficios de participar. Para que ese balance sea genuino, la información sobre riesgos, molestias, beneficios debe haber sido presentada de una manera honesta y proporcional, sin exagerar los beneficios ni minimizar los riesgos. Finalmente está la documentación. Es decir, dejar constancia de todo el proceso, quién informó, qué se informó, cuándo ocurrió, cómo se verificó la comprensión y qué versión del documento fue firmada. La documentación, como ya hemos dicho, no reemplaza el proceso, pero sí permite acreditar que ese proceso existió, que ese proceso se desarrolló adecuadamente. Acá estamos en condiciones de ver que el consentimiento informado no depende de un solo elemento, sino de la presencia continua de todos ellos. Y también que la firma no es ni la etapa inicial ni tampoco el final del proceso de consentimiento, sino que esto constituye realmente un proceso. También, al analizar esta diapositiva por la negativa, podemos ver que si falta competencia, si la información no es adecuada, si no hubo comprensión, si hubo presión, si no se documentó correctamente, entonces el consentimiento queda éticamente debilitado y puede perder, por ejemplo, la validez jurídica en un caso de controversia. Veamos algunas cuestiones que tienen que ver con cómo brindar la información. El lenguaje tiene que reunir al menos tres características. En primer lugar, debe ser práctico, es decir, orientado a la comprensión real del participante. No se trata de mostrar precisión técnica para otros profesionales, sino de ayudar a que la persona entienda qué se le propone y qué implica su participación. En segundo lugar, debe ser no técnico o al menos evitar una terminología científica innecesaria. Muchas veces en investigación usamos expresiones que para el equipo resultan habituales, pero que para el participante pueden ser confusas o incluso intimidantes. Términos como aleatorización, placebo, doble ciego, pueden tener un sentido preciso para nosotros, pero no necesariamente para quien recibe la información. Y en tercer lugar, el lenguaje debe ser comprensible, es decir, adaptado a la persona concreta que lo recibe. No existe un único modo correcto de informar. Hay que considerar el nivel educativo, el contexto social, el cultural, la edad, las capacidades cognitivas y cuando corresponde pensar en la presencia de un representante legal o de un testigo independiente. Por eso, una buena práctica no consiste en simplificar de una manera banal la información, sino en traducir correctamente.
En la diapositiva les dejo un ejemplo de buena práctica y de mala práctica, es decir, el mismo estudio, cómo uno lo podría traducir sin perder el rigor conceptual. Y como ya dijimos que no basta con brindar información, sino tenemos que asegurar la comprensión, en esta diapositiva les dejo algunas cuestiones prácticas u operativas que nos pueden llegar a servir a la hora de realizar esta verificación durante el proceso del consentimiento informado. Como para hacer un resumen práctico, en esta diapositiva encuentran algunas claves concretas para que la comunicación sea buena. Estar disponibles, ya que el consentimiento informado exige tiempo, escucha y disposición para responder preguntas, no puede desarrollarse de una manera apurada ni distante. También importa el inicio del encuentro, la forma en que se saluda, que se presenta el estudio y se establece el primer contacto. Esto puede facilitar o dificultar todo lo que viene después. Del mismo modo, conviene minimizar interrupciones porque el consentimiento requiere atención y concentración. Si la concentración se fragmenta, también se debilita la comprensión. Otro punto es el lenguaje gestual. La comunicación no verbal también transmite mensaje, la postura, el tono, el contacto visual y la actitud general pueden hacer que la persona se sienta escuchada y respetada o por el contrario apurada o intimidada. También son valiosas las preguntas abiertas porque permiten explorar qué entendió la persona, qué dudas tiene y qué aspectos le preocupan. Por ejemplo, en lugar de preguntar solamente si entendió, puede ser más útil preguntar qué le preocupa del estudio o cómo entiende su participación. Y finalmente, compartir la información de manera gradual suele ser mejor que concentrarla toda de una vez. Dar lugar a pausas, preguntas y reformulaciones favorece una comprensión más real. Y acá tenemos algunas pautas adicionales para una buena comunicación. Solo para reforzar, recordemos que ayudan las preguntas abiertas, la disponibilidad para volver a explicar y las frases que transmiten respeto. En cambio, dificultan la comunicación las preguntas cerradas o las respuestas apresuradas. Vamos a detenernos un minuto en la documentación y el registro para asegurar la trazabilidad del estudio y la protección del participante. Como dijimos, no se trata de un formalismo adicional, sino de dejar constancia de que el proceso de consentimiento efectivamente ocurrió y de cómo ocurrió. En este registro deben constar, en primer lugar, el día en que la persona fue invitada a participar y el nombre del estudio al que se la invitó. También es importante dejar asentadas algunas características básicas del proceso, como quién brindó la información, de qué manera se hizo, si hubo espacio para preguntas, si se dedicó un tiempo suficiente para la discusión. Luego debe constar el día de la firma, la versión del documento que se firmó y quienes intervinieron en el acto, el participante, su representante legal si correspondiera, si eventualmente se necesitaran testigos u otros firmantes previstos. También debe registrarse que se entregó la copia correspondiente. ¿Y cuáles son los desafíos que se nos presentan en la práctica? Uno de los primeros obstáculos es el lenguaje. No vamos a ahondar en este tema porque creo que lo hemos desarrollado bastante. Otro problema frecuente es la extensión del documento. A veces en el intento de no omitir nada se elaboran formularios excesivamente largos, densos y difíciles de leer. En esos casos la acumulación de información no mejora la comprensión, por el contrario, puede obstaculizarla. También puede influir en la percepción del participante, especialmente cuando asocia la investigación con la idea de que recibirá necesariamente la mejor opción posible. Esa expectativa puede dificultar una comprensión real de la diferencia entre intervención y atención habitual, como ya vimos. A esto se le suma la simetría de poder, que también ya hemos trabajado.
el investigador conoce el lenguaje, el protocolo y el contexto institucional, mientras que el participante puede sentirse en una posición de menor seguridad para preguntar, dudar o rechazar. Otro obstáculo es el contexto socioeconómico. Las situaciones de necesidad o vulnerabilidad pueden influir en la decisión y hacer que la participación no sea vivida con plena libertad, aun cuando formalmente exista consentimiento. También aparece la falta de familiaridad con la investigación en salud, como ya comentamos, y finalmente un punto particularmente dedicado es el acceso limitado a la salud o al beneficio que supuestamente le entregaría la investigación. Cuando una persona percibe que la investigación eh, es la vía para obtener ese beneficio, para obtener atención, para obtener seguimientos o recursos que no podría acceder de otra forma, digamos, esa voluntariedad puede verse afectada. Y esto vamos a trabajarlo particularmente en la clase sincrónica cuando veamos algunos ejemplos paradigmáticos que ya, digamos, se han desarrollado y se estudian mucho en ética de la investigación. A modo de cierre de esta sección, en esta diapositiva les dejo algunos mensajes claros sobre el consentimiento informado. Les pido que se tomen un tiempo para poder pensar en cada uno de estos ítems que fuimos desarrollando y traten de trasladarlo a sus investigaciones en el marco de sus tesis, en el marco de digamos, las investigaciones con seres humanos o las investigaciones en salud, en el caso que desarrollen sus tesis de doctorado en estos campos.